Recording in progress. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Miriam. Buenas noches. Bueno, ahí en Buenas. México, Alejandro, Hola, hola, Juan Carlos, Miriam, ¿Qué qué tal? gusto saludarlos por este medio. Ya nos conocíamos antes, pero aquí nuevamente. igualmente. Por fin. Muchas gracias. Pues sí, llevas razón, Miriam. Ya casi buenas noches aquí porque anochece enseguida ya. Sí, Y bueno, pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Alejandro Zaleta. Ujú. No hace falta presentación, aunque bueno, la podemos decir. sí, sí. Y bueno, bueno, pues Alejandro es ingeniero y dentro de, aparte de que sea ingeniero y todos los conocimientos que él tiene, cuando estábamos mirando sobre qué podíamos hablar, digo, "Joder, si es que con Alejandro se puede hablar de cualquier Sí, cosa, sí, se este puede hablar señor es una caja de sorpresas por todas partes. Cualquier tema polémico que se pueda hablar, y no polémico también. no, no, y no polémico, pero justificado, o sea, esto es una maravilla. Cualquier tema que podamos tratar, es una enciclopedia andante. Gracias, gracias, chicos. Bueno, Sí, pues sí, eso, gracias. hemos visto, pues eso, desde temas de que has estado con Tito Figueroa hablando de epigenética, hemos estado hablando, puedes hablar de reseteos, del Matrix, de cómo salir de la Matrix, que eso es un tema que también hemos oído cosas por un lado, cosas por otro, y al final lo juntas y más o menos todo encaja. Pero, pues no lo sé, Alejandro, dinos tú. ¿Qué nos puedes aportar hoy? ¿Qué nos puedes contar en el canal? Estamos aquí abiertos a cualquier cosa. Gracias, gracias Miriam, gracias Juan Carlos. La verdad es que me siento muy, muy a gusto con gente como ustedes. Somos de los mismos, estamos en la misma búsqueda. Creo que a la mayoría de las personas que nos escuchan y que llegan a estos canales es porque nos ha pasado algo en la vida. O sea, Mm. algo no cuadró. Mm. Por en mi caso hablo primero religión, pues se vino abajo. Luego, sistema político se viene abajo, el sistema financiero también, el sistema social, el concepto familia, hermanos, parientes y demás. Empieza a ver que es más como un software impregnado aquí y nosotros somos un hardware. Entonces, como ingeniero, me fueron llegando muchas cosas. Primero, por ejemplo, una de las grandes mujeres que debo reconocer es a mi madre. Ella desde muy niños nos dejó cuestionar, o sea, nos dejó cuestionar y aunque nos llevaba a la Iglesia Católica, perdón, uno hacía preguntas, pues al cura, a ella misma, y me hacía, a mi madre me decía, es que no tengo respuesta a lo que me dices. Y luego me dejó un poquito indagar con los cristianos, perdón, y de alguna manera los cristianos tampoco me daban respuesta. Seguí, y lo que me empezó a dar respuestas fue viajar. Y hablábamos detrás de cámara y que el público sepa que estábamos hablando de, somos gente de la vida común, no somos nada extraordinarios. Les decía que ahí en Zaragoza, España, lo primero que me llamó la atención en uno de los recorridos es que abajo de Zaragoza hay una ciudad romana. Bueno, Y te puedes meter en ciertas zonas de la ciudad a los museos, bajas, pero bajas 5 o 6 metros y ya hay Ujú. una ciudad, hay murallas totalmente que se quedaron como enterradas y ese enterramiento, pues me llamaba la atención, decía yo, algo raro ocurrió aquí, en qué momento una ciudad hermosa algo o alguien decide enterrarla Ujú. y luego construir otra cosa. Y otra cosa que me llamó la atención fue cuando me fui caminando, ya saben que España es mitad trabajo, mitad juerga. Entonces ya habría la manera de irme de juerga y nos íbamos al Pirineo. En el Pirineo, en el Alto Pirineo, pues nos íbamos en coches, llevábamos cosas para camping después, hacíamos caminata de fondo, andar en el Pirineo y llegábamos a una altitud donde lo que más abundaba entre las rocas eran fósiles
de muchos estilos. Creo que por aquí debo tener todavía algunos. Este, por ejemplo, bueno, este no es exactamente del Pirineo, este es mexicano y aparentemente es una roca fosilizada, pero está arrancada de algo que en realidad era un tronco fosilizado. Entonces también me tocó ver mucho ahí en España y eso me despertó una inquietud de decir, ¿cómo es posible que me estoy encontrando a 3.000 metros de altura un caracol, un molusco, trozos de vegetal? Pero desde mi punto de vista de ingeniería, esto no fue hace millones de años. Esto se puede lograr un trozo, base carbono, yo lo puedo meter en una cámara de envejecimiento y cambiarlo. Obviamente eso ya parece silicio, ya no parece base carbono. Pero para que haya una mutación, si ustedes se van a la tabla periódica, entre carbono y silicio hay, no recuerdo ahora mismo, más o menos un electrón, más o menos un protón o algo por el estilo. Ujú, Entonces, eso me generó la duda. En aquellos entonces yo tendría 20 años, 22 años. Fui uno de los doctores más jóvenes de graduarme en la universidad. A los 26 años ya era doctor en ingeniería, de ahí de la Universidad de Zaragoza. A los 27 ya estaba en mi universidad de regreso como profesor y mi duda era, debió haber habido una reacción atómica en la ujú, humanidad que modificó la geología y la morfología de las ciudades, de la orografía y demás. Y me quedó la duda y después en el ámbito académico, por cuestiones de mi trabajo como docente, tenemos que ir a los congresos, participar en muchos lugares del mundo y a cada lugar que iba me metía, por ejemplo, en Ushuaia, en Argentina, la última ciudad del continente, Ujú. me volví a encontrar esto, toma ya. otra vez. Y otra cosa de factor común, aguas termales, Ujú. de estos balnearios donde vas y sale agua azufrosa y aparentemente hermosa, si nos bañamos ahí, agua a 45 grados y estamos bien a gusto, ¿no? Mismas Entonces, pistas en distintos puntos del planeta. totalmente, Vale. Te totalmente, hace que pensar. lo vi en Mexicali, Mexicali, Baja California, lo vi en Ushuaia, al punto de abajo, en Perú, toda la cinturón de fuego, pero Ujú. también allá en los Pirineos había en alguna zona más de algún lugar con aguas termales. Y yo seguía con la duda del por qué esto, que era antes un vegetal, podría ser ahora más como una roca, por qué el caracol, que adentro pues era así como algo muy viscoso y ahora ya se petrificó, cosas así. Y mi hipótesis era reacción nuclear, algún tema nuclear. Y entonces con los años nos contrataron un proyecto de aquí de la Secretaría de Energía para exploración geotérmica, Ujú. encontrar yacimientos geotérmicos cerca de mi ciudad y además ganamos un premio muy importante con financiación internacional y empezamos, ¿no? Entonces, yo pensaba que los geólogos iban a perforar, no sé, 300 metros bajo tierra para encontrar una roca caliente y ahí generar electricidad a partir del calor de la roca, inyectándole agua por un lado y vapor por el otro lado. Y no, me dice el geólogo, que es un geofísico muy importante aquí en México, me dice, mira, solamente necesitamos como unos 40 pozos de los agricultores de la región. Sospechamos que aquí hay agua caliente porque ellos denunciaron en sus pozos agrícolas que el agua sale a 60 grados y Ujú. que el bombeo se les complica y cosas así. Y muestrearon en probetas especiales un equipo muy sofisticado. ¿Y qué crees que buscaban? Radioactividad. O Anda. sea, radio de isótopos activos para saber. Hicieron una triangulación en un mapa 3D por computadora súper hermoso, con la mayor cantidad de isótopos activos, y entonces dice el geólogo, aquí, aquí está la roca
más caliente. Y fuimos, se hizo un sondeo, ahí no recuerdo la cantidad, creo que llegaron a 200 metros de profundidad, llegaron a encontrar una roca muy caliente. Al Ujú. día de hoy ya se va a empezar a hacer ahí una planta geotermoeléctrica, que es electricidad a partir del calor del suelo. Pero le dije yo al doctor en geología, dije, oye, eso no es del centro de la Tierra, de que la Tierra tenga supuestamente un centro líquido y le Ujú. dibujé la Tierra. En ese entonces yo todavía creía en la Tierra globo, ahora ya no. ¿Eh? Aquí Ya, aquí tampoco se tampoco. cree en la Tierra Globo y ya era momento de decirlo Pero es que lo porque hemos dicho antes, este señor, Alejandro Zaleta, es una enciclopedia viviente de todos los temas que podéis imaginaros. O sea, es que ujú. podríamos estar no un día, sino semanas hablando con él de todos los temas que podéis imaginar, Aquí Sí, sinceramente. habrá más de uno que nos escuche que dirá, se han vuelto locos, están diciendo la Tierra plana. No vamos Ah, el a profundizar ahora terraplanismo. en esto porque no es el momento. Yo espero alguna vez que Iru Landucci o David Barea, que me he cruzado algún WhatsApp con ellos alguna vez que otra, puedan venir al programa también para daros una masterclass de esto. Pero en este momento no vamos a hablar de Tierra plana, pero vamos a dejarlo sí, aquí. sí. No, no, un saludo a Iru y a toda la pandilla también, que Sí, sí, sí. cada uno aporta ahora sí que su verdad desde su perspectiva. Ujú, Bueno, lo que yo le dibujé al geólogo y le dije, a ver, si esto tiene un diámetro, acá tiene esto, y me dice, según la ciencia, que un poro del centro hizo un volcán o algo millones de años atrás, le digo, pero estas son distancias tremendamente grandes en el caso de que fuera cierto. ujú, Y me dice el geólogo, no, esto está aquí muy superficial y son capas que chocaron. Antes la Tierra era muy lisa, muy ujú. sólida, y algo ocurre que se desprende y empieza esto, se monta una, y cuando se monta uno se forman los cerros, se forman las montañas, se forma todo. Dije, ok, hasta ahí te la compro. Y le dije, ¿y si tuviéramos la tecnología de arrojar una bomba, un proyectil inclinado, focalizado, y que esto fue lo que proyectó, empujó y aventó, y ese proyectil fuera de tecnología atómica, y lo que tú estás encontrando son vestigios de algo que modificó la Tierra? Me dice, te la compro, doctor, totalmente. Sí, porque es lo mismo que ocurre después de una guerra entre países donde alguien se soltó, bueno, no ha habido una guerra atómica, entre Ya. comillas, aparentemente, No pero no que se sepa. no que se sepa. Buen punto, porque ahí podríamos hablar de Tartaria y lo que todavía queda de radiación en Moscú y más para Madre arriba. mía. Exacto. Bueno, al final de cuentas, me dice el geólogo, sí, es lo mismito que estuviéramos buscando si alguien detonó una bomba y quisiéramos saber dónde, cómo y cuándo, y que además empujó la roca. Y a partir de ahí empecé a atar más cabos, buscar mapas antiguos, por ejemplo, lo de Baja California. Fue Ujú, extraordinario esa experiencia que viví. Empecé a buscar en la zona de la Rumorosa. Hagan de cuenta, México tiene la península de Baja California, que es como el piquito que se le ve a México, y Ujú. adentro está el Mar de Cortés. Allí, en el Mar de Cortés, si ustedes van un día de vacaciones, métanse primero a Mexicali, luego rentan un coche, te bajas a San Felipe, y de San Felipe le sigues a varios pueblitos muy, muy pobres que se ven ahí, y llegas a uno que se llama Puertecitos, prácticamente es un pueblo abandonado. Bueno, váyanse a los restaurantitos de playa y entrevisten a los pescadores. El 100% de los pescadores han visto naves salir y entrar del mar, de eso de que se ven luces bajo el mar, en la noche ruidos raros, Ujú. manchas como si fuera de combustible tipo diésel, y lo más interesante, el ejército protegiendo la zona. Claro, ahora qué te iba a decir. eso me ¿Cómo le va suena. a faltar? Me Ya. suena, me suena eso de que cuando alguien quiere pasar creo que era el paralelo 60 hacia el Polo Sur, te dicen, majo, date la vuelta si no te derribamos, si vas por el aire o si vas por el mar, te dicen, no, no, tú no puedes ir al Polo Sur, majete. Y tú dices, ¿por qué no? Sí.
Y Me suena. cuando agarras un coche entre Tijuana y Mexicali, pasas por una sierra que se llama La Rumorosa, Mm, que cualquiera te diría, ay, que esa sierra tiene millones de años. Cuando tú ves eso y la roca está quebrada, pero muy reciente, porque yo soy de agarrar la roca y oler, olerla. Vale. oler. Y entonces el olor de muchas zonas de esa franja es también como una roca joven rota, que tiene pocos años, siglos quizás rota. Entonces, todo parece indicar que la península de Baja California y México esto era una isla y esto era la parte continental. Ujú. Debió haber habido un reset planetario, ahí ya vamos a entrar en el tema del reset, que golpeó Baja California, la recorrió, colapsó y ese colapso generó la rumorosa. Ujú. Curiosamente, en los mapas, como ya sabemos, no quieren poner Tartaria, no quieren poner otras cosas. Hay un reino que se llamó Maratha. Maratha estuvo en la zona desde Las Vegas, la presa Hoover, hacia abajo, y Ujú, la tierra en esos mapas que casi borraron todos, yo creo que respaldé uno, luego lo buscaré. ujú. Ese Maratha presenta como California como una isla, un reino muy grande y la mitología, porque ya lo dijeron que es una leyenda, que no es real, eso dice ahí, que era un reino basado en oro, que tenían mucho oro y mucho litio. Oh, Bueno, ya. Oh, ahora está todo colapsado, plantas geotérmicas de la Comisión Federal de Electricidad, explotando la electricidad del calor de la Tierra. Pero ¿quién crees que está explotando minas de oro en toda esa región? Leonardo DiCaprio Toma y ya. Carlos Slim, el, el hombre más, uno de los más ricos del mundo y el actor. Y ellos tienen concesión de explotación de oro. ¿No será acaso que sabían que ahí quedó enterrada una ciudad completamente de oro, que ahora te digan que hay un yacimiento? Y toda la parte por acá, de Sinaloa para arriba, está el yacimiento de litio más grande del mundo. madre mía. Y allí, eso era anterior. Entonces, te preguntas, ¿y si alguien supiera todo esto, provoca un reset? ¿Qué te gusta? 5.000 años atrás. Y después se queda con esa información. No es tan mortal como nosotros que a los 90, 100 años ya nos andamos yendo de aquí. Y esos manejaran la información global, eso ya entra en conspiranoia y obviamente eres el loquito de la charla, ya eres el subnormal y cosas por el estilo, ¿no? No, no, Ahí no. empieza la sospecha de los resets y el por qué y para qué. Sí, totalmente. Además es que tú dices, ¿y qué pinta Leonardo DiCaprio? Con todos mis respetos a él. ¿Qué pinta ahí Pues imagínate un actor Pues como explotando la mina todo. de oro? Es decir, porque tuvo ¿no? acceso a esa información. Porque si no, no lo entiendo. No es un geólogo, no es una empresa que se dedique a buscar explotaciones minerales, no es, es un actor, ¿no? Vamos, en Es un mi... actor y está en prensa, ¿eh? No, no es un invento de Alejandro Saleta. No, no, Ustedes no. buscan en internet Leonardo DiCaprio, Baja California, concesión de oro, y está él con el gobernador hace varios años, Mm. Ujú. recibiendo su certificado para explotación. Está financiado por Grupo Slim y demás. Ahora, si te pones a pensar, los más ricos del mundo, poderosos y demás, y curiosamente las mismas familias, curiosamente los mismos linajes y demás. Por eso es que yo cuando vi este mundo plagado de cosas pues, raras que no eran congruentes, fue cuando dije, son los mismos, o sea, no me extrañaría que un DiCaprio sea la reencarnación de un Osiris y se ha ido pam, 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 pasando de uno a otro, de uno a otro. Lo Mm. de... Y eso también me surgió la duda cuando fui a Egipto. Yo Ostras. llego a Egipto y veo las pirámides y digo, joder, esto le hicieron en minutos pasar un aluvión de agua y después un montón de radiación ultravioleta que le han de haber subido 3 rayitos al sol. Y ya, dicen que esto ya tiene 5.000 años de antigüedad. Y no, lo mismo vas a Chichen Itza, México, lo mismo vas a Sacsayhuamán, Perú, lo mismo vas a diferentes yacimientos
y ahora resulta que también están descubriendo que hasta en el Amazonas hay cientos de pirámides enterradas y que en toda la parte también de la península de México hay cientos de pirámides que no habían sido explotadas. Ujú. Entonces, aquí nos están ocultando algo que Sí, ocurrió súbito y que la historia, si fuera honesta, diría, ay, mira, hubo una guerra entre todos, nos partimos la mandarina y alguien apretó el botón, el otro también, y se jodió todo. sí. Ah, no, no, no. Te cuentan la historia de que si el primer dinosaurio salió antes de una célula monocelular, pluricelular, puta, ya estoy de pendejo toda mi escuelita hasta los 14 años Tú creyéndome eso, ¿no? fíjate, Alejandro, que nosotros a nuestras hijas que están en edad Sí, escolar y te vienen con estos cuentitos y le tienen decimos, 12 mira, años, hija, están que, ya a nosotros ya nos tienen calados, ya nos sí. conocen, porque hablamos de muchas cosas. Claro, ya nos Y dicen, los pero a padres ver, ¿qué nos vais loquitos, a ¿no? Nos contar dicen. ahora? Es decir, y le digo, mira, hija, tú esto te lo tienes que estudiar porque si no te van a poner un serapio en el colegio, estudiátelo, pero que sepas que esto no es La así. enseñanza obligatoria es Entonces, así y ya está. te va a tocar esto, digerirlo, pero que sepas que Que hay no es otras así. cosas, que no es así y nosotros le explicamos Sí. lo que hay y luego Lo hemos ellas que tengan normalizado. la capacidad de decisiones cuando sean mayores de creer una cosa o creer otra, ¿no? Pero por lo menos estamos en la obligación de decirle, oye, esto no es así. Claro. Y yo creo que esto es importante para mucha gente que nos va a escuchar, son padres de familia, Sí. también con la Mm, misma preocupación que nosotros, también con las mismas dudas, y no queremos que nuestros hijos sean los subnormales del cole. Entonces yo también, mis hijas ya se graduaron, pero igual les decía, hijas, de estos temas en la escuela no hablen de ello, si pueden ignórenlo, pero quiero que sepan que la historia que nos cuentan no es la real. no, Me tocó también, afortunadamente, al viajar en diferentes países, sobre todo en Sudamérica, que eran, haz de cuenta, los mismos nombres, perdón, la misma historia del libertador de contra los españoles y bla, 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 que llegaron los españoles, los gobernaron, luego alguien se puso insurrecto, agarró algo, un estandarte y liberó al pueblo con 5 pelados. Y así Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, hasta Patagonia. Y dije, cuando vi la orografía, o sea, los terrenos escarpados, y dije, 3 pelados vinieron de España con unos barquitos medios cutres, 2 rifles, 3 caballos, y me digan que gobernaron toda esta Sudamérica y que además sometieron a un pueblo que allá ellos caminaban descalzos, podían andar entre las hierbas, podían hacer emboscadas. O sea, acabo de estar en Costa Rica, que es un lugar hermoso, subí el Cerro Chirripó, que es uno de los más altos de Costa Rica. Y supuestamente la colonización cruzó, no el Chirripó, pero cruzó Costa Rica para gobernar ahí. Dije, joder, esto es mentira. Si ahí se hubiera metido una tropa, si quieren, Cortés, bueno, Cortés no llegó hasta ahí, pero acá en México, Cortés me dicen que entró por Veracruz y que llegó cerca de Cuernavaca, joder, yo invito a cualquier atleta olímpico a A cruzarlo. que lo es haga. que ese es un dato muy importante, es decir, te cuentan una historia que con los medios que había antes han conseguido, vamos, cosas épicas. Hazlo ahora. Sí, sí, Intenta reproducirlo. Esto es como lo de vale, esto es como lo de la luna. Han ido, así ¿no? como esos Reprodúcelo. proyectos. Los proyectos de televisión que hay, vamos a Sí, hacer el Iron Man, no sé qué madres. Ok, Ay, madre, a como ver, empecemos con la farsa. claro, es que es así. vamos a hacer, mira, 2 equipos. Uno, los indios con lanzas, conociendo su territorio, todo, todo, todo. Y mil Iron Man de aquel lado. A ver quién gana. El primer Iron Man que se le meta entre la selva, te clavan y te matan, ya está. Entonces, que no nos vengan con esa farsa, porque entre eso y la otra, que cuando voy a los Estados Unidos o voy, por ejemplo, a otros lugares, veo palacios, monumentos que me dicen que los construyeron con la esclavitud y el sometimiento. No. Ujú, Y ahí hay muchos rasgos de Tartaria. Por ejemplo, aquí donde vivo, el estado se llama Guanajuato. ujú. Y Guanajuato, la capital, era una zona de extracción de oro,
y sobre todo plata. Bueno, abajo de Guanajuato hay ciudades completamente en túneles que nos dicen que fueron esos túneles hechos con la mano de obra del sometimiento que hicieron los españoles a los indígenas. Ujú. Ok, yo como ingeniero, si a mí me dejas que te construya una casa o un castillo, yo tengo que ver el número de obreros, materiales y demás. Entonces, cuando veo la cantidad de cosas que se construyeron, minas que se exploraron y demás, y el número de la población que me dice, según la estadística de 1400 a 1700, que éramos tres pelagatos, y ellos hayan construido minas de esa magnitud, no me cuadra el número No de personas. cuadra, no cuadra. Hay cosas que chirrían, pero que la gente no se plantea. Y cuando tú, como te Claro. programan, y esto lo quiero dejar muy claro, porque aquí hay programas educativos, programas universitarios, programas de televisión, Pero es programas que va por aquí, encadenado, es en la programas por allá, y te lo televisión, da están igual. diciendo en la cara. Es decir, cuando tú eres un niñito con 3 4 años que te meten en el colegio, te empiezan a contar cositas, 5 6 7 8 te están programando y tú no te cuestionas en esa época ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que te dicen, no, tú tienes que seguir por aquí. Y si no tienes algún evento en tu vida que te despierte un poquito, no te vas a cuestionar nada. No, Y así nos va. Pero cuando tú te empiezas a cuestionar las cosas y empiezas a usar un poquito esto y dices, pues como estamos hablando aquí, como está diciendo ahora Alejandro Zaleta, es decir, hay cosas que chirrían, pero que chirrían por todos los lados. Es decir, y esto tiene que tener, a ver, yo voy a encender el chip de la conspiración también, es decir, pero ¿y por qué nos cuentan milongas? ¿Por qué nos están ocultando la realidad de las cosas? ¿Qué ganan engañándonos? ¿Qué ganan? Pues hay una serie de cosas que no sé si decirla o no decirla, porque lo mismo nos casca la entrevista. ostras, No, bueno, Ahí sí, lo tenemos que dejo. pues, hablar por las ramas, ¿no? Porque a mí ya me Sí. han no. tumbado algunos programas que hablo directamente, sobre todo, por ejemplo, yo traté de armar la película por mi desesperación y Ujú. dentro de entre los resets, los implantes del tiempo, la implantación de las creencias y demás, en algún momento hablé de los parásitos. ¿Por Ah, qué? Ahora voy a hablar así un poquito de nuevo, un overview de la película nada más. Yo parto de la idea de que la Tierra tenía una línea de tiempo natural, o sea, ujú. además de que digan que es un simulador o lo que sea, pero tenía un curso natural. Y unos primos lejanos, un buen día, que hicieron un desvirgue en algún lugar, no en la Tierra, ya no podían seguir allá y Ay. esos primos lejanos, el único lugar donde tenían para refugiarse fue la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, parecido a la película Avatar, están Sí, orbitando y ven el modus vivendi y dicen, la única manera de meternos es, uno, a los de ahí abajo, clonarlos para que sean nuestros esclavos y dos, generar una raza que seamos nosotros sus gobernantes. Ok, hasta ahí ya me empieza a cuadrar todo, porque digo, ok, o sea, hay un linaje de unos que vienen a gobernar, que son DiCaprios, que son Slims, que otro día puedo ser Rockefeller, en la siguiente jueguito puedo encarnarme como Horus y demás. O sea Son que estos que dicen Ilu. más o menos, sí, esos meros que se iluminan de no sé qué rollo. Exacto. Entonces, Los amigos de Enrique. más o menos, exactamente. Y ay, que madre. su aspecto espiritual, no el físico, Ya. pudiera, la interpretación material de un aspecto no material, cuando lo queremos interpretar, podría ser un reptil, que una mantis, que no sé qué, pero no es que sean así. Su apariencia espiritual se describiría como tal. Ya. Bueno, estos entran a la Tierra y el primer reset es la modificación genética del humano y un clon que parece humano que fue la raza adámica. Anda. Porque, si te fijas, si vuelven a leer su Biblia, yo la usé muchos años creyendo en un Dios
ahora la vuelvo a utilizar para fines ilustrativos. Y lo que les digo es lo siguiente, mira, este Dios quería crear una raza gobernante, porque siempre habla de someter, poner, hacer y demás. Entonces, el adámico por encima del humano, el humano que se le llama el pópulo, la plebe, y acuérdense que la instrucción era no te mezcles con los del pueblo porque si no, genéticamente iba a haber un problema. Ya. Ellos están programados para control, sometimiento, no tener sentimientos. De lo contrario, ¿cómo le iban a poder dar un latigazo a un esclavo? ¿Cómo le iban a poder dar un tiro a alguien que se rebele? Ellos adámicos son insensibles. Ahora, a nosotros, los que nos clonaron, nos metieron obediencia, un montón de modificaciones genéticas, pero nos hicieron un gran favor, porque ahora tenemos un cuerpo súper dotado, extremadamente dotado, por su prisa de hacer el esclavo perfecto, le metieron cadenas de ADN diferentes. Entonces ahora Ujú. tenemos habilidades muy similares a la de un mamífero, aprendemos idiomas, bellas artes, habilidades y demás. Tuve una persona ya manipulando un avión 747 y dices tú, joder, un solo humano pueda mover todo esto. Y ahora dile a un caballo que lo haga o dile al chimpancé que se suba al Fórmula 1 de Verstappen. No. Entonces, la Qué buen cosa ejemplo. pues es que la gente luego me desafía. No, 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 es que mira, es que el Darwin y mi abuelita. Bueno, Sí. primero, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si Darwin tenía razón, el cocodrilo es más viejo que yo en genética y en todo. Entonces, el cocodrilo debería andar primero corriendo Fórmula 1 y Y luego ganando, y yo en una rama ahí viéndolo a brinqui ver qué es lo que brinqui. hace. Sí. Sí. El primer reset es la clonación del humano origen, el original, al humano esclavo, pero con un upgrade muy bueno. Se les pasa la mano y cuando se les pasa demasiado la mano, ¿qué creen que hacen? Tecnología de impregnación parasitaria. Oh. Toma ya. Vamos a reducirlo con parásitos. Po, 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 po. Bájalo. Ya. Ese es el segundo reset. Entonces ya tenían a un Fórmula 1, pero lo querían que corriera a 10 por hora. Ahí lo tienes. Ok, Ya. ya más dominadito, métele sociedad, métele creencias, métele miedo, por eso electrificar la tierra, la gente le tuvo miedo a la lluvia, le tuvo miedo al rayo, le tuvo miedo al sol, a la luna, adoraciones y demás. Entonces el humano queda prácticamente en una ceguera Ujú. espiritual. Pero dice la mitología que vinieron otros primos lejanos, sabiendo el desorden que había aquí, evalúan, auditan como fiscales, mandan un informe a su dimensión. Me estoy refiriendo mucho al libro de Alexander Eleazar, que además Ujú. vivió en Barcelona en Ajá. los últimos años. Es una familia rusa de los Romanov. Ujú. Él toma el recopilatorio de sus bibliotecas personales, parecidas a las del Vaticano, y dice esto que estoy hablando yo, que vienen otros primos lejanos, auditan, ni buenos ni malos, y ven el desorden que habían provocado los primeros invasores. Ahora bien, cuando dan el informe, intentan interactuar y ven que la Tierra está totalmente perdida, muy modificada. De ahí viene el cuerpo de humano perdón, el cuerpo de caballo con cara de humano, Toma el ya. hombre que solo tenía un ojo aquí, bestias terribles de tanta modificación genética. Mm. Y en una de las agresiones que tuvieron, dan la orden del diluvio, que Ya. ese sería otro reset. El megadiluvio bíblico que dicen, hey, 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 esto se fue de control, mira, así como laboratorio, tápalo, mete la bomba y córrele y ya regresamos a ver qué pasó. En el a ver qué pasó, dejaron la Tierra radiada, toxificada, con campos electromagnéticos que ahora le llaman ionosfera, Ujú. con desequilibrios en la naturaleza que ahora sí le llaman enfermedades y un montón de cosas, Ya. ¿sí?
Y los que sobrevivimos como raza humana a flor de tierra, es muy parecido a la serie de los 100. Vean la serie que está ahí en Netflix, que ellos duran un rato orbitando arriba y esperan a que se baje la radiación en la Tierra y dicen, yo creo que todos se murieron. Y para su sorpresa, algunos quedamos vivos. Entonces, en ese de que algunos quedamos vivos, vuelven a reconquistar la tierra. De ahí Ujú. vendría que se vuelven a hacer civilizaciones, poblaciones, muchas cuestiones como piramidales, otros debió haber habido tipo templos y demás. Sobre todo que se volvió a hacer todo un compendio de ciudades basadas en energía libre, en resonancias y demás. Eso surgió, Ya. surgió, surgió, surgió. Debió haber imperios otra vez, debió habido intereses, pero esa raza adámica no olvidaba, a diferencia de nosotros que al morir y reencarnar olvidamos el anterior, acá ya no. Entonces ellos se han dedicado a manipular todo esto. Y se dice que hubo una guerra entre ellos poquito antes del Imperio Tártaro, Ujú. que se dividieron, pero siguió, pero la tensión era tanta, 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 que en algún momento se desató otra guerra, misiles intercontinentales, que fue la que deformó así Baja California, hizo que pegara contra México, ahora sí la península de México quedó así, abajo todo lo que es, por ejemplo, Perú, Chile y demás, se recorrió la capa. Si ustedes ven el mapa, los invito a que abran su Google, el que quiera, y Ujú. le haga zoom a toda la cartografía, desde, por ejemplo, parte de Colombia, bajando, 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 hasta la parte ya de Chile, como si alguna mega ola gigantesca hubiera recorrido todo y generó algunos desiertos en esa zona y aventó la capa vegetal Ujú. bastantes kilómetros adentro que ahora se encuentran en las montañas. Ahora sí, los fósiles que dicen que ahí hay en los Andes, que hay muchas cosas, de caracoles y demás, no fue más que un mega reset. Y ese mismo borró Egipto, borró un montón de cosas, borró Tartaria, pero quedaron muchísimos palacios de pie, muchísimos, con la gente que ya éramos millones en aquel entonces. Y la tierra se vuelve a quedar en miles. Y lo único que les tocó es reescribir una historia de que con esos miles hicieron palacios, que con esos miles tenían minas, que con esos cuantos miles hicieron, wow, puentes, trenes y demás, que ahora, a ver, invito a un ingeniero civil, a un arquitecto, a que me haga un proyecto tipo Chichen Itza, Toma ya, con las grúas de ahora, y que me diga cuánto presupuesto y cuánta gente necesita, para hacer y eso. ni con los pobladores de la zona se completan. Que no cuadra, que chirría todo. Igual que lo de, a ver, que también cuadran esos edificios coloniales de Tartaria que son iguales en San Petersburgo, que en otro sitio de las civilizaciones, como que tienen unas puertas enormes. Súper, súper Y tú grandes. dices, ¿por qué tienen esas puertas enormes? O sea, ¿por qué voy a hacer una puerta de 8 metros de altura si yo mido Qué 2 metros? razón, sí. Qué razón tiene, no? Es decir, en un momento Claro. dado. Pues porque los seres de antes no eran así como nosotros, chiquitos, eran, parece ser, por Gigantes. lo que yo he oído, eran gigantes, eran más gigantes, eran lo que Mm. podemos decir Sí. de 5 o 6 metros o cosas así. Sí. Eh, Mira, yo creo que la altura no la sé. Lo que sí les puedo contar es que, por ejemplo, aquí cerca de donde vivo hay una ciudad que se llama Tula, Tula Ujú. Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Ahí hay unas pirámides que le llaman la de los Atlantes. Y los Atlantes son como esfinges, mejor dicho, como cuerpos humanos de piedra, pero son como de 3,5 metros, casi 4 metros. Y hace algunos años tuve una propiedad, un rancho de aquel lado, y el poblador anterior, el dueño anterior, nos confesó que encontró osamentas Ujú. y eran osamentas humanas donde el cuerpo más o menos reconstruido medía como 3,5 metros. Entonces, qué casualidad que un simple agricultor encuentre una osamenta de 3,5 metros, haya monumentos megalíticos construidos
aparentemente por los Olmecas o algunos de estos, y que me digan que también eran de 3,5 metros. ¿Y qué crees que fue la orden del gobierno? Declarar que era un mamut de la Mm, era mm. precámbrica o pre no sé qué madres, y eso fue la orden del gobierno. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que a esto hay que añadirle que la industria de Hollywood hace mucho daño y Bueno, para sí, eso sí, está. total. Para meterte cuentos a Primados primados negativos negativos, por cuentos al todas partes. subconsciente, que si los dinosaurios, que si te saco Jurassic Park, que si te vuelvo a sacar Jurassic Park a los 10 años o a los 20, que Sí, si te sí, saco la primera parte de no sé qué y dentro de 20 años te la vuelvo a sacar para que a tus descendientes les metas el mismo da programa. igual. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ay, Dios Y cuando mío. está totalmente en tela de juicio, cuando nos muestran esos supuestos dinosaurios, que Mm, el 100% de los que están en los museos son réplicas y nadie supuestamente accesa a los originales. Bueno, ujú. lo que se han hecho en simulaciones, yo no la he hecho, las han hecho otros ingenieros, sobre todo en dinámica de maquinaria, meten estos famosos tiranosaurios y no sé cuántos rollos, era imposible que caminaran. El centro de gravedad, la fuerza, la dinámica, o sea, que hasta que el que los supuestamente diseñó, dibujó o sembró, que la mayoría eran jesuitas y masones, y que la Cuadra historia nos todo. dice que descubrieron ciertos dinosaurios, puro jesuita masón o gente del ocultismo. Cuadra todo, cuadra todo, Alejandro. ¿eh? Cuadra todo con lo de la Tierra Bola también. ¿Quiénes fueron los que han instado el tema de la Tierra Bola? Jesuitas. Sí, Porque ahí está bien clarito también. O sea, es decir, ¿quién ha reescrito nuestra historia? Tanto de cómo es la Tierra y de la historia de lo que estamos contando. claro. Una vez me dijo un rector de la universidad, me dijo, si tú quieres llegar a ser rector, ya tienes que empezar a ir a la logia. Fíjate, ¡Hostia! ¿Yago, lo digo o no lo digo? no sé a ver cómo lo dices. A ver cómo lo digo, porque lo mismo hay tema, como lo diga y lo pregunte. Te voy a preguntar una cosa. ¿Tú conoces algo sobre una logia mexicana que hay por allí? ¿O has oído hablar de ella? Mira, hay un grupo que se llama el Yunque, fue No muy sé qué es. fuerte. Ese grupo llegó a niveles altos, Ujú, estaba representado por políticos de muy buen nivel y sobre todo empresarios de poder económico alto. ujú. Sí tienen un grupo, una logia, pinta a nivel mundial entre las diferentes logias o grupos. Ya no son tan secretos porque hay hasta libros. Sí. Lo que me impactó de uno de estos libros es que sean rituales muy interesantes. Ahí ya, esto nos va a dar para otro programa, chicos, ¿eh? Sí, sí, No, no, sí. sí. Es que, a ver, a nosotros se nos cruzó una persona que podíamos entrevistar Sí, y no pudimos, dijimos que no. y dijimos que, o sea, Miriam, que gracias a ella, porque Sí. se pone a mirar quién es esta persona en Google, empieza a leer, empieza a escarbar, y dice, es que es de una logia de tal, y yo digo, no quiero tener nada con tema de logias, ni de nada, a lo mejor es una bella Sí, persona, pero yo no quiero tener a nadie aquí de tema de logias ni de nada. Y al final no seguimos la entrevista, No. no nos... Es que no nos resonaba. No es más, tampoco la llegamos a decir que no. La dijimos que bueno, que se pusiera en contacto con nosotros, que nos Y dijera un día tampoco y se no, puso. no, no se puso en No. contacto con nosotros. Bueno, ahí queda mira, esta anécdota. ellos Mm. también para poder dar entrevistas o cosas también sondean, van viendo, Ya, van sí, sí, buscando. claro. Ya. Y cuando ya ven riesgo, ya se separan. Así que, mira, lo mejor es ir como cualquier hijo de vecino. Yo conozco gente de ese grupo de Yonke porque son famosos, Ujú. algunos llegaron a ser políticos de alto rango, pero ellos Algunos. mismos ya ahora se encuentran en una edad, entrándole a los 80 años de edad, y creo que la mayoría van a soltar información. También lo que sabemos de la política mexicana, hubo una mujer en uno de los partidos políticos que se sabía que ejercían magia negra, cosas a cambio de mantenerse en el poder. Ahora Claro. bien, cuadrando la historia que conté,
de estos parientes lejanos que llegaron a invadir la Tierra y que estos operan en los mundos espirituales, no me extrañaría que estos, a cambio de mantener el control de esta granjita, busquen humanos facilotes de vender, de corromper y demás. Así que pues ahí lo Sí. dejamos Ahí lo un poco. dejamos, sí. Es Sí, que, a ver, nos cuadra todo. Nosotros en el canal, vamos a ver, el tema este de parásitos energéticos, magias negras, entidades malignas y demás. De hecho, venimos de dar un curso este domingo de energía de la La fuente, fuente. Mm. en el cual se trata todo esto, porque yo he sido formado en esto y hemos quitado cosillas y quitamos cosillas y tal, y la gente mejora y la gente no se lo cree, va, este está haciendo, no, no, es que esto existe. Y me acuerdo que vi un vídeo tuyo de, ¿cómo se llama?, del BioWell en Sí. Facebook, que explicabas que también que la parasitación se detectaba con el BioWell y tuvimos aquí en el programa a un distribuidor Gabriel, de sí. BioWell, ah, a Gabriel. sí, sí, cómo no, Sí, buenísimo. y nos estuvo enseñando las huellas de la gente que tenía parásito en la cámara Kirlian, en la antigua, y Sí, dices, es que es la prueba, la huella dactilar, la prueba del alcoholímetro a una persona que tiene un bicho. ¿Qué más sí, quieres? Es decir, además es que te lo pone eh, parásito no sé qué en forma de gusano o de De no sé cuánto. gusano. Mm. Entonces tú dices... Es que ya te lo están diciendo, es que es un planeta granja prisión, es que claro. estamos en un mundo parasitario y la gente no lo entiende. Y pues, nos pueden llamar magufos, nos pueden llamar zumbaos, locos, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero Sí, sí, existe. esto es un secuestro y la gente ya desarrolló ese síndrome, no recuerdo si es el de Estocolmo, que te enamoras del secuestrador y hasta le llamas Dios y hasta le pones iglesia y diario vas y te persinas con él. Comederos energéticos, que se llama. Tal Así cual. es, chicos. Tú vas allí con tu energía de adoración y hacen así, nos vamos a poner las botas. Y es con la Vale. pajilla jalando todo ahí. Exacto, pero bueno. Ay, Dios Muy mío, bien. pues programón, ¿eh? Programón. Y solo hemos hecho nada más que acariciar el tema de los reses, porque podríamos profundizar Ah, mucho no, nos más, falta. pero Pero bueno, aquí nos, ya te digo que esto no es de una noche, no, esto es para tirarse, yo creo, hasta incluso meses con Alejandro. Alejandro podría hacer una serie de Netflix. Ya te digo, pero es que si es que toca todos los temas del mundo mundial. O Plantéatelo, sea, ¿eh? Ah, pero ahí estamos, motivo más para otra y si andamos ahí en España o ustedes acá en México, con gusto haremos algo en vivo y en físico también. de Sí, todas maneras, encantado. Alejandro, quería que nos hablaras también de Sí, algún proyecto que tengas. Creo que tienes un seminario, ¿no? El 29 sí. de noviembre. Este próximo viernes, este sábado, perdón, 29 Sí, de noviembre, si el programa lo sacan un ratito, en mi página doctorzareta.com, todo Sí, completo, sí, ahí lo podrán ver. En mi Instagram lo voy a volver a poner en historias para que vean cómo se inscriben. Va a ser de desparasitación. Mm. Y también tengo otro programa en Puerto Vallarta sobre inteligencia orgánica y visión extraocular, que ujú, es este tema de poder ver sin utilizar los ojos. Sí. Esa parte la voy a tener en Puerto Vallarta el día 12 de diciembre, también de este año 2025. Ujú. Aquí está el muy seminario que bien. comenta Alejandro del próximo día Sí, 29. sí, sí. Sí, Comentaros que Alejandro y yo somos compañeros de Visión Intuitiva. Mandamos un saludo a también. Jordi y A Tania, Jordi Tania. ¿vale? Porque los dos somos coas de Visión Intuitiva Y que y irán al evento irán del al 13 de evento, a diciembre. nuestro evento del día 13 de diciembre. Vendrá Tito Figueroa, que es un gran amigo también. Irá Jordi y Tania y más ponentes, os animamos Sí. a ir también, ¿vale? Saludos a todos, sí, claro. Y somos de la pandilla, como dice Alejandro, y la verdad que yo os animo a todos y a que vayáis tanto al seminario este de desparasitación de Alejandro, que tiene muy buena pinta, tanto como al otro de visión intuitiva, porque vais a Sí, daros cuenta de muchas realidades que creéis que en el mundo no es de una manera y luego es de otra. así es, Mm. chicos. No, pues agradecerles esta oportunidad, los felicito, sois un equipazo y qué bueno que van en pareja porque siempre el toque femenino y masculino se complementa, lo que no se le pasa a uno, el otro lo tiene ahí bien visto. Estupendo. Muchas gracias, Alejandro. Y Por bueno, favor, que queremos más entrevistas contigo. Quiero tocar también el tema de desmitificando a Jesús.
Es un tema que me Uf, interesa bastante. sí, Sí, porque y aquí da para buen rato. Sí, sí, por eso te digo. ella, Y también Escuela para Morir, ahí Sí, podemos hablar sí, buen rato también. oh, esa también. Sí, 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 total. Sí, muy estupendo. bien, chicos. Pues les mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Gracias, Chao, Gracias. chao. Alejandro. Hasta Chao. ahora. Gracias. Chao.